Cada semana se imprimen millones de páginas de material con diversos contenidos, de todos los contenidos. No solamente estamos hablando de las cosas de Dios, libros, tanto material con tanta información alrededor del mundo. Miles de libros son publicados constantemente, pero esto no debería de sorprendernos, ¿sabe por qué? Salomón lo dijo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 12. Eclesiastés 12:12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, ¿observan? No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aunque, hermanos, aún con las riquezas de los libros, diversos contenidos, y ahora sí que ayuda de la computadora, la tecnología, el internet, etcétera, la Biblia, la palabra de Dios, permanece siendo la única fuente de revelación divina y de poder. ¿Sabe para qué? Para sustentarnos a nosotros, los cristianos, en nuestro caminar con Dios en esta vida temporal. Solamente la Biblia permanece siendo la única fuente de revelación divina para nosotros y poder mantenernos, hermanos, en nuestro caminar con Dios todo en esta vida temporal o en esta vida temporal. Solamente por la palabra de Dios podemos estar, hermanos, de pie. En la palabra de Dios. Mis hermanos, esto nos introduce al tema, o al desarrollo más bien. Las Escrituras son la fuente de verdad. Las Escrituras son la fuente de verdad. Y ahorita leímos en el versículo clave, volvemos a Juan 17, versículo 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, el concepto de santificación aquí tiene que ver con apartar algo para un uso en particular. Santificación es apartar algo para un uso en particular. Es decir, los creyentes, cuando hablamos de creyentes, son los nacidos de nuevo, los que ya rindieron su vida a Cristo, que son salvos, que caminan con Cristo. Los creyentes son santos, usted y yo somos santos de Dios. Hemos sido apartados para Dios, hemos sido separados del pecado, hemos sido apartados para Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos de manera exclusiva. ¿No le da gracias a Dios? Porque usted y yo somos hijos de Dios por adopción. ¿No es cierto? Le digo una cosa, lo estaba pensando en este momento. Como hay personas que les da mucho, de alguna manera, si me permite el término, ¿verdad? Sienten mucho orgullo al decir, mi iglesia es fulana de tal, ¿verdad? Porque es una iglesia grande, muy conocida, el pastor súper famoso, etcétera, ¿no? Y dicen, yo me congrego en tal iglesia. Hermanos, a nosotros nos debería llenar de más gozo y sobre todas las cosas que el Padre Celestial un día me apartó, pero ¿sabe para qué? No solamente para hacerme santo, para rescatarme de la condenación eterna. Me dijo, me rescató y en su palabra me dice que Él me separó para cumplir sus propósitos de una manera exclusiva. Yo me gozo. ¿Se goza usted? Mis hermanos que están en la transmisión se gozan. Por eso el creyente tiene que estar siempre dando fruto. El creyente siempre da fruto. No hay creyentes estériles. El creyente tiene que dar fruto. Apartar de la corrupción del mundo y consagrarse a Dios. ¿Qué le parece? Somos hijos de Dios. Hemos sido apartados del mundo, pero para consagrarnos al Señor. Desde el momento en que fuimos salvos somos santos, pero la santificación es continua y solo se alcanza por medio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tome su Biblia un momento, mis hermanos que nos siguen también, tome su Biblia. Diga, las Escrituras es la verdad. Amén.
Las Escrituras es la verdad. Por eso somos santos, ya somos santos. Desde el momento que el Señor nos limpió con su sangre preciosa. Dice que nos limpió de toda nuestra maldad. Le da gracias a Dios por ello. Nos limpió de todos nuestros pecados. Pero la santificación es continua. Los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Está usted de acuerdo? Y esa santificación solamente se alcanza por medio de la verdad de las Escrituras, o sea, solamente por conocer más las Escrituras, saber qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que quiere Dios de mí para cumplir sus propósitos en esta tierra. Si Dios todavía nos tiene en esta vida temporal, en esta tierra, hermanos, démosle gracias a Dios, todavía estamos en sus planes, pero para cumplir sus propósitos. Hay que seguir adelante, hay que predicar de Cristo, hay que hablar de las Escrituras todo el tiempo. Las Escrituras son la fuente de bendición cuando es obedecida. Las Escrituras son la fuente de bendición cuando es obedecida. En Lucas 11, versículo 27, Lucas 11, 27, les relato, usted lo va a ver el registro, dice la Escritura, el Señor Jesucristo estaba hablando y después, mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dice. Estaba sorprendida de cómo hablaba el Señor. ¿Cómo no? Si las palabras que salen de su boca son espíritu y son vida. Pero observen, la mujer estaba asombrada y lo único que dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dice. Pero en el versículo 28, observen las respuestas del Señor. Antes, bienaventurados, dichosos, felices, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen. Esta frase, antes, significa, el Señor Jesús le dijo, sí, pero más bien, es decir, cuando el Señor le dice sí, pero más bien, es decir, Cristo no negó la bienaventuranza espiritual de María, pero nunca dio pie a una elevación más bien como objeto de adoración a María. Porque al final es bienaventurada María hasta la fecha, hermanos. ¿Verdad? Bienaventurada. El Señor nunca negó la bienaventuranza espiritual de María. Pero ustedes y yo recordamos, ¿verdad? En diciembre compartimos ese tema, el cántico de María, ¿lo recuerdan? Una mujer temerosa de Dios, hermanos. ¿Llena de qué? De la palabra de Dios. Por eso Dios sabe a quién escoge, ¿verdad? Entonces, las Escrituras son la fuente de bendición, pero cuando es obedecida. Bienaventurados, dijo el Señor, y nos dice hoy en esta tarde, mis hermanos, bienaventurados, dichosos, felices y afortunados. Y cuando decimos afortunados, lo volvemos a decir, no es por fortuna, como que por la suerte. Fortuna quiere decir afortunados, que el creyente todo el tiempo está produciendo felicidad, porque tiene el fruto del Espíritu, el gozo. En medio de la prueba, ¿el creyente debe estar produciendo el gozo? Amén. Dice amén. Decíamos el domingo, en la escuela dominical. La mayor bienaventuranza de nosotros como creyentes es oír y obedecer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 17. Segunda de Timoteo 3, 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, las Escrituras es la fuente de bendición cuando es obedecida. Las Escrituras es la fuente de victoria. Las Escrituras es la fuente de victoria. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17 dice la Escritura. Tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estoy en esta parte. Las Escrituras es la fuente de victoria.
Por eso el tema de esta tarde, las Escrituras, ¿en qué me benefician? El yelmo es el casco que protegía la cabeza. Y Satanás busca destruir la seguridad de la salvación del creyente con sus dudas y su desánimo. La seguridad de la salvación viene como resultado de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la seguridad de la salvación, ya lo hemos dicho. Hemos tenido una serie de clases tan hermosas los domingos a las 9 de la mañana en la escuela dominical. Hemos hablado de la salvación, algo de la predestinación o bastantito o algo de la predestinación. Estamos seguros en Cristo. Ninguna condenación hay. Romanos 8:1, tenemos la seguridad de la salvación. Pero si Satanás viene con dudas, con desánimos, el que tiene el yelmo de la salvación, tiene el casco, está protegida su cabeza, pero ¿con qué? Está su mente, sus pensamientos están saturados de la palabra de Dios, no viene ninguna duda. Porque usted y yo conocemos las Escrituras. La seguridad de la salvación viene como resultado de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Espada del Espíritu. ¿Qué cree usted que es la espada del Espíritu? La palabra de Dios que es precisa y eficaz. Como dice Hebreos 4:12. ¿Verdad? La psicología, la psiquiatría es algo, hermanos, que no puede llegar a donde llega la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la palabra de Dios. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso solamente lo hace la espada del Espíritu. Dice amén. Es por eso que unas personas, usted y yo, somos quebrantados. Cuando usted desde la banca está recibiendo la palabra de Dios con un corazón abierto, sincero. Hermanos, la palabra de Dios traspasa nuestra alma, pero la palabra de Dios es la fuente de victoria para nosotros. Es ahí donde encontramos el consuelo, encontramos, hermanos, esa seguridad para nuestra vida. Piensa en el soldado, en un soldado, pensemos. Piensa en un soldado, en un gladiador, en un entrenamiento. ¿Qué hacen? Practican ataques de espada, movimientos, posiciones. Todo el tiempo están entrenando. Todo el tiempo están practicando los soldados. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Todo el tiempo estamos practicando, entrenando, conociendo las Escrituras, porque es la fuente de nuestra victoria. Acompáñeme a 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. 2 de Corintios 10:4, versículos conocidos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis hermanos, aquí surge una pregunta. Y aunque ustedes o algunos de ustedes lo saben, que son diligentes en el estudio de la palabra de Dios, ¿cuál es la verdadera guerra espiritual? ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? La verdadera guerra espiritual son las falsedades espirituales y solo pueden ser demolidas por creyentes piadosos que utilizan bien la espada del Espíritu. Cuando se levanta todo, hermanos, un conocimiento en contra del conocimiento de Dios, cuando se levantan, hermanos, cualquier teoría, cualquier pensamiento humano, cualquier conocimiento en contra del conocimiento de Dios no va a permanecer. Las armas de nuestra milicia, somos soldados de Jesucristo, somos compañeros de milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo se va a derribar una fortaleza? Con el conocimiento de la palabra de Dios, con la espada del Espíritu.
¿Cómo podrás derribar las fortalezas de Satanás? ¿Verdad? Hay un pastor que me gusta mucho, él ya murió hace muchos años, por supuesto, no mexicano, americano, hasta donde tengo entendido. Muchos años que él ya partió a la presencia del Señor. Y en algunas de las frases que él usa, me gustó esta. ¿Cómo podrás derribar las fortalezas de Satanás si ni siquiera tienes la fuerza para apagar tu televisor? Y le digo una cosa, hermanos. Hace algunos años, o muchos años, o algunos años, pero no reciente, escuché un predicador que hasta la fecha admiro, porque son hombres que tienen mucha sabiduría en la palabra. ¿Cómo explican la palabra? Cuando digo admiro, a eso me refiero, ¿no? Son hombres de mucha sabiduría, que uno apenas lleva 5 minutos de la prédica o de la enseñanza y dices, ¿cómo Dios los usa? Y recuerdo que en esa predicación él dijo, en aquellos años, ¿verdad? Dijo él, yo ni siquiera estoy esperando las 10 y media de la noche para ver el noticiero con más rating de la televisora fulana de tal. Dice, yo tengo que estar estudiando las escrituras porque tengo que enseñarle al pueblo, porque tengo que dar consejería a la gente, a los matrimonios, a los jóvenes. Y de pronto en el momento como que dije, porque luego uno piensa, ¿qué tiene de malo ver esto? ¿Qué tiene de malo? Y luego después uno se va a la casa y uno va meditando y dices, eso es verdad. La vida es tan corta. Y más para los que por la gracia de Dios, por la gracia, subrayo, tenemos una responsabilidad tan grande de enseñar al pueblo, no debo estar, ahora sí que, desperdiciando el tiempo en cosas que no van a traer conocimiento a mi mente y a mi corazón. Tengo que estar llenándome de la palabra, viviendo en la palabra, llenándome para vivir en la palabra, pero también para poder enseñarle al pueblo, a la capacidad que Dios nos dio. Pero siempre el Espíritu Santo nos capacita, hermanos. Por ejemplo, estoy en esta parte, las Escrituras es la fuente de victoria. ¿Cuántos somos victoriosos en Cristo? En Cristo Jesús. Dice amén. De triunfo en triunfo. En Cristo solamente. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Solamente en Jesucristo podemos seguir adelante. Amén. Y sabe, recuerdan ustedes, hermanos, que a veces podemos decir, hermano, vamos a hacer reuniones de oración en las calles para que la gente venga, etcétera, nos vean de rodillas, grupos de oración, etcétera. ¿Está mal? No está mal. Pero una de las cosas que más recuerdo, algunos de ustedes lo van a recordar probablemente, hace algún tiempo, aquí en Soriana San Roque, Sendero San Roque, así se llama, ¿verdad? Sendero San Roque. Ahí hay un altar, ¿verdad? Usted sabe, ¿no? El Judas. Y entonces recuerdo que en una ocasión algunos pastores, tenemos que ir a destruir los altares para que ya no se levanten. Estamos luchando, hermanos, contra Satanás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vamos, tenemos que derribar altares, hermanos. Nuestra lucha, y sí fueron, no es contra sangre ni carne. De hecho, los volvieron a levantar y ahí está, lleno de peticiones, ¿verdad? Porque la gente llega. ¿Sí ha visto las peticiones cómo las ponen ahí, en ese altar? ¿Sí los ha visto? Increíble. O sea, llegan con su hoja o su petición y la van poniendo. Bueno, es así, hermanos. Increíble. Dios tenga misericordia de ellos. Algunos de ustedes andaban allá en la idolatría perdidos. Pero el Señor un día, hermano, le tuvo a bien salvarle como a usted y a mí y venir al conocimiento de la verdad, que es las Escrituras. En el Nuevo Testamento no se instruye a creyentes que ataquen a los demonios o a Satanás, sino que confronten la verdad con el error. Esta es nuestra verdadera batalla. Confrontar, hermanos, el error con la verdad. Por si lo dije mal. Confrontar el error con la verdad. ¿Está usted de acuerdo? Las Escrituras es la fuente de victoria. Por eso, hermanos, no debemos claudicar en las enseñanzas. Yo le doy gracias a Dios porque estos domingos
he visto una asistencia mucho mejor en la escuela dominical. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, de verdad. Que haya una hambre por su palabra. Quiero saber más, quiero aprender más. Y no solamente por aprender, quiero conocer, Señor, para vivir en tu voluntad, para saber cómo vivir en tu palabra. ¿Está usted de acuerdo? Y usted lo enseña a sus hijos, a su familia, le va enseñando la palabra. En ella, hermanos, en las Escrituras, tenemos la fuente de victoria. Dice amén. Ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. Nos preguntamos en esta tarde. ¿Usamos las Escrituras o nuestras ideas hoy en día? ¿Usamos las Escrituras o nuestras ideas hoy en día, nuestros pensamientos? En lugar del cinto de la verdad, muchos luchan con manipulación. En lugar de la coraza de justicia, que protege, luchan con una imagen de éxito. Me refiero a los que se dicen ser pastores de una iglesia. ¿Cómo tiene que luchar un pastor? ¿Con la coraza de justicia o con una imagen de éxito? ¿Qué es lo que tiene poder? ¿Mis pensamientos o los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo. En lugar del calzado del Evangelio, luchan con palabras suaves. En lugar del escudo de la fe, luchan con la percepción del poder. En lugar del yelmo de la salvación, luchan con enseñorearse sobre la autoridad. En lugar de la espada del Espíritu, luchan con sistemas y programas humanos. Dios tenga misericordia de nosotros, de un día pensar que estemos llenos de programas, mis hermanos, llenos de programas. Ahora es el programa fulano de tal programa. No es que esté mal, pero si eso lo sustituimos por las Escrituras, por la enseñanza, hermanos, tendremos una iglesia más que débil. Paralíticos del corazón, raquíticos en oración. Hoy en día la Biblia sufre más a menudo por sus exponentes que por sus oponentes. Preguntémonos, ¿las Escrituras nos benefician? ¿Las Escrituras nos benefician, hermanos? A eso venimos al templo. Y lo vuelvo a decir. Dios tenga misericordia de nosotros. De un día decir, hoy no va a haber palabra. Lo dije la semana pasada. Hoy no va a haber palabra porque hoy el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros. ¿Queremos que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros? Aquí está. Aquí está. En una enseñanza de jóvenes tiene que haber palabra. Damas, varones, la iglesia en general. Los niños reciben ahorita la enseñanza de la palabra. No se les viene a contar cualquier cosa. Se les tiene que hablar del Cristo crucificado, que Cristo les ama, que hay que vivir en Cristo, que conozcan las Escrituras, que conozcan la palabra. Esos niños van a ir creciendo, hermanos, no solamente en estatura, en conocimiento. Es importante y es urgente enseñar las Escrituras. Traen todo el beneficio para mi vida espiritual. ¿Cuántos glorifican a Dios? Las Escrituras, mis hermanos, son la fuente de crecimiento. Las Escrituras son la fuente de crecimiento. Acompáñenme al multicitado Primera de Pedro 2:2. ¿Quién no lo conoce? Primera de Pedro 2:2. Dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento espiritual siempre, mis hermanos, va marcado por un apetito intenso por la palabra de Dios. Un apetito intenso y un deleite exquisito por la palabra de Dios.
con la misma intensidad que un recién nacido por la leche materna. La falla de desear o recibir esta leche espiritual es la razón por la cual surgen tantos problemas en la vida cristiana individual y en las congregaciones. Es decir, si ya el pastor que tiene que enseñar tiene que ser un hombre idóneo, apto para enseñar. Y enseñar no es venir y decir, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. ¿Y ya? Constantemente, el verdadero hombre de Dios es retado cuando está estudiando. ¿Por qué? Porque en el momento en que quiere más, el que tenga hambre y sed de justicia será saciado. El Señor nos va a saciar. Hay que escudriñar. No es un libro cualquiera, las Escrituras. Es la palabra que ha salido de la boca del Omnipotente. No podemos, no debemos abrir la Biblia en la iglesia, en la casa, en nuestra casa. Ay, no sé, como que déjame abro la Biblia, leí rápido. Ya, leí. ¿Qué interés, hermanos? ¿Qué hambre hay ahí por la palabra? La razón del por qué hay tantos problemas en la vida cristiana individual, en las congregaciones, es porque han desechado las Escrituras, que es la fuente de crecimiento, y han sido sustituidas por programas humanos. No estoy generalizando, por supuesto. Estoy generalizando. ¿Verdad? Hoy tenemos una ventaja, hermanos. Tenemos YouTube, etcétera. En lo personal, cuando a mí me preguntan, les digo, vean, pero predicadores de sana doctrina que les van a ayudar a crecer. Nada más no diga, no, pues yo ya vi unos predicadores de otro nivel. No, Gerardo, ya ni lo veo. Ya no me llena, hermano. ¿Verdad? No, es más, ya no voy a ir a la iglesia. Mire, desde aquí yo veo a la iglesia fulana de tal. No, qué cultazos, hermano. Desde aquí lo veo. Vida hoy, no. Y luego siempre canta, siempre orad. ¿Verdad? Ejercítate en la fe, decía el himno. ¿Cierto o no? Con la espada suya bien empleada, decía el himno en una de las estrofas. ¿Cuál espada? La espada del Espíritu, la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo la iglesia se va a estar sosteniendo? Con la palabra de Dios. ¿Está usted de acuerdo? La condición enfermiza de tantos cristianos es por la comida con que se están alimentando. ¿Cierto o no? Esa es la verdad, hermanos. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Estaremos recibiendo la palabra de Dios? ¿Estaremos recibiendo sana doctrina? ¿Estamos recibiendo verdaderamente el conocimiento de la espada del Espíritu, la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que nos hace crecer. En una congregación, mis hermanos, debe haber sí o sí la enseñanza de la Escritura. Y el pastor tiene la responsabilidad de enseñarla con dedicación y amor. Por eso digo, Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando me preguntan a mí, ¿cuáles estudios teológicos tienes? Algunos, ¿verdad? Me han preguntado. No solamente aquí, hermanos, hermanas. Les digo, la escuela dominical. No. ¿Qué más estudios? ¿La escuela dominical? No, sí, pero ¿qué más? La escuela dominical. Bueno, sí, pero ¿desde cuándo? Pues desde que tengo uso de razón, ¿verdad? En aquel tiempo le llamaban cuna, creo, departamento, ¿verdad? Donde están todos los niños chillones, digo, los bonitos, ¿verdad? Y luego ya ahí te van pasando al departamento que te va, creo que le llamaban párvulos, no sé por qué, como que de 3 a 5, y luego ahí vas, en las enseñanzas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que es suficiente? Para mí, hermanos. Eso es lo que te va a ayudar. Por eso las hermanas que traen a sus niños chiquitos, y miren, no estoy descubriendo algo, hermano, nuevo.
que tienen sus hijos y los traen ahorita y que están ahorita arriba recibiendo la enseñanza, no va a ser en vano, hermano. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero ¿cómo volverá? Con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Cuántos glorifican a Dios por su palabra? Las Escrituras son la fuente de poder. Las Escrituras son la fuente de poder. El tan conocido Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y recuerdan, mis hermanos y hermanas, la palabra poder se deriva de la palabra dinamita. Es decir, las Escrituras vienen cargadas con toda la omnipotencia de Dios para cambiar la vida del más vil pecador como usted y como yo. Lo único que cambia, lo único que salva es el mensaje del Evangelio, la locura de la predicación, decíamos ayer en el programa. ¿Cuántos dicen amén? No es que sea un mensaje que no tenga razón, porque la gente incrédula a nosotros nos dice la locura de la predicación, porque hemos creído un mensaje que no está, de hecho no es popular. De hecho son pocos, dice la Escritura, los que van por el camino angosto. Le da gracias a Dios porque usted y yo estamos dentro de esos pocos. Estamos dentro de esos pocos que cruzamos la puerta estrecha ya, que entramos ya por la puerta estrecha. Dice que pocos son los que la hallan. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Dice amén. Mis hermanos, aunque el Evangelio es locura para muchos, ese mensaje viene cargado con toda la omnipotencia de Dios para cambiar la vida de una persona. En una ciudad tan sofisticada como hoy lo somos, en una ciudad tan sofisticada como Roma, algunos podrían sentirse avergonzados por un evangelio centrado, por un mensaje que se centraba en un Salvador judío crucificado, aceptado por personas de la menor clase. Pero Pablo, cuando llegó ahí, a Roma, no se avergonzaba de ese mensaje del Cristo crucificado. Gloria a Dios. Ricos o pobres, lanzamos la red, ¿me entienden? En el sentido espiritual. Es urgente que prediquemos de Cristo y de su palabra. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y no se avergonzó. Por eso él dice, no me avergüenzo. Hermanos, pero si no hay enseñanza de las Escrituras, ¿qué cambio puede haber en la persona? Ninguno. ¿Está usted de acuerdo? Créame, hermano, se los digo con mucho amor. Dios conoce, yo no lo digo con el afán de estar señalando. Al final, el juez justo de nuestras almas es el Señor. Sí, amén. Pero por ejemplo, hermanos, entre comentarios, experiencias, etcétera, conocidos y debatimos, ¿verdad? En el buen sentido o con las mejores intenciones. Cuando, hace años, ¿verdad? Que pues, se permitían eventos públicos, en plazas, etcétera. Usted sabe que ahorita pues, ya muchas cosas cambiaron, ¿no? Por esta contingencia sanitaria. Pero recuerdo que uno de ellos me dice, no, estamos haciendo eventos evangelísticos en plazas, ¿verdad? Para jóvenes. Llevan obras, etcétera, música, comida, y alrededor los vecinos les decimos, vengan, va a haber ahorita música a las 6, 7 de la tarde, va a haber obras, etcétera. Dice, pero no les hablamos nada de Jesús, me acuerdo bien. Nada. Todo el programa es obras, música, pero no habla nada de Dios. Lo que pasa es que queremos gancharlos, porque si les hablamos de Dios, si les hablamos de Cristo, es en serio, hermano, la gente no va a venir. Entonces te preguntas, ¿y luego? No, pero ya estando ahí les hablamos de Cristo. Hermanos, yo no me imagino al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Bernabé, a los apóstoles, a Juan, hablando de esa manera.
Pedro en su primer discurso les dijo, ustedes reprobaron a Jesucristo, ustedes lo desecharon y ha venido a hacer la piedra. Hermanos, en su primer sermón, Pedro en su primero, 3,000. Les pregunto, ¿cuál sermón? ¿Las palabras de Pedro o el mensaje del Cristo crucificado y resucitado? Del Cordero de Dios hablaban. No, hermanos. Dios tenga misericordia de usted, de mí. Tenemos que seguir hablando y seguir enseñando las Escrituras, que es lo único que convierte el alma. Salmo 19:7. Voy a la parte final, hermanos. Las Escrituras son la fuente de guía. Las Escrituras son la fuente de guía. Salmo 119:105. ¿Quién no lo conoce? Salmo 119:105. ¿Lo puede decir conmigo? Fuerte, dígalo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La palabra de Dios proporciona iluminación para andar sin tropezar. ¿Está usted de acuerdo? Ahora, por ejemplo, cuando dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese todo no significa que todo va a ser perfecto en nuestra vida. Toda esa frase, todo te saldrá bien, significa, aprendo las Escrituras, aplico las Escrituras, o sea, aprendo y aplico lo que he aprendido para caminar bien. Suena diferente, ¿verdad? Porque luego decimos, oye, ¿por qué aquí no salió como yo pensaba? Porque Dios permite situaciones. Pero a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, entre más estás en las Escrituras, más aprendes. Y dices, voy a caminar bien, porque tengo su palabra que es mi lámpara en mi camino y me lumbrera mi camino más bien. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos y hermanas, las Escrituras, ¿en qué me benefician? Si recapitulamos, son la fuente de verdad, son la fuente de bendición cuando es obedecida, son la fuente de victoria, son la fuente de crecimiento, las Escrituras, son la fuente de poder y son la fuente de guía, es la que guía nuestra vida.